Gracias. Gracias a nuestro hermano, primeramente gracias a nuestro hermano pastor, nuestro hermano David, que Dios le puso el tema que está compartiendo con nosotros acerca de demonología, ¿es verdad? ¿No? Gracias al Señor, porque es una enseñanza fundamental para nosotros. Debemos estar bien armados con la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder actuar. Bien, vamos a continuar con el mensaje de nuestras convicciones en torno al cielo. Segunda parte. Nuestras convicciones en torno al cielo, o sea, lo que creemos. Les decía en el estudio anterior que una convicción es una creencia firme que determina el actuar de nosotros, en este caso nuestro actuar espiritualmente, ¿verdad? Esa es tener una convicción. Ahora, una convicción, ¿de dónde nace? Que algo que no lo dije. ¿Cómo nace? ¿Cómo llega a nuestra vida? ¿Cómo obtengo esa convicción? Porque tenemos convicciones naturales, ¿verdad? Un proyecto puede ser una convicción de alcanzar una meta con un proyecto, con una empresa, un empleo, una carrera, un estudio, y aquel que tiene mejor convicción, el creer en algo, pero esa convicción debe estar dentro. Sí. La natural también es algo interno también, pero la espiritual es interno, es espiritual y es un don de Dios, ¿verdad? Así que ya vamos a Hebreos capítulo 11, es el texto base, ¿verdad? Ya lo vimos el domingo antepasado. ¿Cuál sería, pastor? Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Bien. La fe. Ahí continuando con el tema de nuestro hermano, ¿verdad? Pastor David. Sí, y es que como él está estudiando, compartiendo demonología, entonces este tema del cielo, ¿verdad? Complicado. Sí, la demonología es la actividad acá en el mundo, ¿ok? Que está compartiendo nuestro hermano. Y el tema también del cielo tiene que ver con nuestra vida acá también, nuestra corta vida acá como peregrinos, pero la vida que tenemos allá, yo lo creo así, es pronto, ¿verdad? Porque en realidad la vida acá es muy corta, independientemente de los años que el Señor nos dé viviendo acá. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, ¿verdad? Es pues la fe. Bueno, un versículo para siempre tener bien guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción. Ahora, ¿cuál es el origen de esta convicción, de la fe? ¿Dónde nace esta fe? ¿Cómo llega esta fe? Esa fe que vence todo obstáculo, aunque no lo veo. Lo creo. ¿Okay? Desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Bien, ahí es la fe, ahí empieza ahí. El don de la fe es, y Cristo es nuestro don, nuestro regalo de vida eterna. Amén. Ajá. Ahora, bien, esa convicción, ¿de dónde procede? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde procede? ¿Bien lo que apunta nuestra hermana? ¿De Dios? Proviene de Dios. ¿Y cómo llega? O sea, Dios es de Dios, procede de Dios, pero ¿cómo Dios la da? ¿Por qué medio la da? A través del Espíritu Santo. Sí, amén, estamos de acuerdo. Pero antes hay que oír. Correcto. Bien, muy bueno. Hay que oír la palabra de Dios. Recuerden en Génesis, Dios es creador, dijo, por medio de su palabra, hágase esto, haya hierba, haya fruto, haya árboles, haya vida, haya peces, haya lumbreras. Dios lo dijo por su palabra y Él lo hizo de la nada. ¿Ok? Bien, ahora, Romanos 10:17, para que seamos bien sustentados, ¿de dónde proviene la fe? Romanos 10:17. ¿Ok?
Lo leemos, por favor. Aún, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo entra la convicción de fe a una persona? Al oír la palabra de Dios. Por eso que es importante la congregación, o sea, tenemos que escuchar. Correcto. ¿Sí? Hay que oír. Sí. Y definitivamente la iglesia es el primer testimonio aquí en la tierra. Bueno, donde el Espíritu Santo está operando. Sí. Toda congregación del Señor, hablando congregación o iglesia del Señor o asamblea del Señor, es un testigo fiel. Y el que no ama la iglesia del Señor, no ama su palabra. No ama a Cristo Jesús. Fuerte, pero así es. Y creo que se ame a sí mismo, porque si yo amo a la iglesia del Señor, amo a Cristo Jesús, porque Él la compró con su sangre preciosa. Y a través, ¿a quién ha dejado Dios o Jesús? También, que dijimos que está en el cielo, está con el Padre, pero que dejó el Espíritu Santo. Dejó la palabra de Dios, dejó la Biblia. ¿Y a quién le ha dejado la responsabilidad, el mandato de enseñar la Biblia? A la iglesia. A los redimidos, a las personas de fe. Desde que abro mi Biblia, voy con la fe de Dios, que Dios me va a bendecir, amén. Y desde que abro mi Biblia, sé que Dios me usa también para capacitar a otros o a otras personas para el ministerio al cual el Señor les llama. Y la fe es fundamental. Y es que sin fe, primero dice, es imposible agradar a Dios. Y hay solo una fe. En el mundo hay montones de fe, categorías y calidades de fe. Pero la única fe verdadera es la que proviene de Dios, la que Dios da. Es el don de Dios. Efesios 2, capítulo 8, ¿se acuerdan? Es un don de Dios. Incluso en Gálatas capítulo 5 dice, es un don del Espíritu Santo, de la fe. Y la fe y el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios no está dividido, ¿verdad? Así que, bien, vamos de nuevo a Romanos 10, 17, dice la fe, vamos a leerlo de nuevo, es muy importante. Porque, ¿cuándo recibió fe usted? Cuando escuchó el mensaje y lo recibió. También hay que recibirlo. Vamos a ver, leámoslo de nuevo. Romanos 10, 17. Dice, todos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios otorga fe y la fe es convicción, lo otorga al oír la palabra de Dios, al que recibe el mensaje de Dios y dice, lo acepto la palabra de Dios. Esto es bien importante. Porque Dios no impone como decirle, le voy a meter fe a usted. Si la persona no lo quiere, así, aunque usted no quiera, yo le voy a meter fe. No es así no funciona Dios. Le obligo a que escuche, aunque manda a escuchar la palabra de Dios y manda que todo el mundo se arrepienta. Pero no le obliga a que crea eso. ¿Ok? Entonces, es cuando la persona, por medio de oír la palabra de Dios, teniendo en cuenta clarísimo que Dios, al oírla, Dios va a hacer esto, que cuando la persona se dispone a oír la palabra de Dios, de verdad, a oír, Dios va a hacer un milagro, va a operar un milagro internamente. ¿En dónde? En sus oídos espirituales. Aunque están los oídos naturales, los oídos naturales quieren oír lo que ellos quieren saber. Además, los oídos naturales quieren oír lo que el corazón de nosotros más desea, exactamente. Veámoslo así, lo que nos conviene, exacto, lo que nos interesa. Estos oídos naturales, y tienen unos oídos, algunos más grandes que otros, ¿verdad? Aunque estén a veces un poquito tranqueados, ¿verdad? Pero miren, pero el milagro está que nadie lo puede hacer, que solo el Espíritu Santo puede hacer, y Cristo lo hizo en tantos milagros que vemos en los evangelios, abrir los oídos espirituales. Ahí es donde está, ahí entra la palabra de Dios en los oídos espirituales que están, porque el espíritu sin Cristo está muerto.
está muerto, no tiene vida. El espíritu del hombre no está muerto, no tiene vida, está separado por causa del pecado. Por causa del pecado que todos hemos recibido de Adán y Eva, y que somos seres naturales caídos. Y espiritualmente necesitamos nacer de nuevo. Juan 3, versículo 6, esos dos versículos, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y eso lo hace solo el Señor. Por eso es un don de Dios. Entonces la fe, Entonces, digamos, si yo escucho, por ejemplo, si yo paso todo el día escuchando de la palabra de Dios aquí con audífonos, explicaciones, o sea, prédicas y todo, mi fe puede aumentar. sí, amén. Tiene que tener discernimiento Sí, también. claro. Es un combo. Sí, Se no entiende la palabra. porque también puede entrar mala doctrina por ahí. Sí, eso es muy importante. Que hoy hay mucha enseñanza, ¿verdad? Hoy tenemos mucha enseñanza verdaderas y falsas acerca de la Biblia, como mucha gente lo interpreta. Pero ahí es el discernimiento muy importante para apartar lo que es paja, ¿verdad? O lo que es falso, y aceptar lo verdadero y disponerme a escuchar lo verdadero. Siempre que escuchemos un pasaje de la Biblia, esos dos que hemos tocado, bueno, si es alguien que me está tratando de imponérmelo, o uno dice, o ese versículo, uno dice, ese versículo lo están torciendo, lo están interpretando a su manera. Por ejemplo, cuando alguien se para y dice, yo tengo fe, usted pregúntese, es más, dígale, ¿y de dónde obtuvo la fe usted? De una vez. No lo vacilemos. ¿De dónde lo obtuvo? ¿Cómo es que usted tiene fe? Depende de la explicación que él le dé a esa persona, usted va a saber de quién, de dónde procede. Porque los demonios también creen y no tienen miedo y tiemblan ante Dios, ¿verdad? Santiago lo dijo, hombre directo, ¿verdad? Así que, entonces, ¿y dónde es su fe? No importa si sea un pastor o quien sea, un sacerdote, ¿verdad? Porque a veces, porque admiramos tanto a un hombre, creemos que pues... Ahora, si el pastor ha sido formado, como nuestro hermano David, ha sido formado en la sana doctrina, pues uno dice, sí. Y creo la palabra que el hermano me está enseñando. Pero si es un hermano sospechoso, que de repente de ahí nunca aprendió la sana doctrina, se levantó, como pasa hoy en día, se levantan por todos lados personas y dicen, ven, yo soy maestro, soy maestra, soy pastor, y empiezan a enseñar un montón de cosas. Entonces las personas que oyen a esas personas o esas congregaciones nunca van a tener la fe verdadera y van a operar con sus oídos naturales y no espiritualmente. Entonces, bien, al oír la palabra del Señor es cuando viene la fe. El Señor envía fe cuando la persona escucha la palabra, al oírla. La persona está dispuesta a recibir esa palabra. El Señor le otorga fe. Y ahí empieza el Espíritu Santo entonces a trabajar con la palabra de Dios en aquella persona. Puede ser que sea para arrepentimiento. También. Fe para arrepentimiento. O también ya convertido, nacido de nuevo, que es fe para crecer, para servirle al Señor, para discernir, para, ¿qué más? Adorar al Señor. Cuando el Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo puedo agradar a Dios entonces? Solo con fe. Aunque uno diga, es que yo adoro al Señor. Pero hay que pedirle a Dios que aumentan la fe. Ajá. Bien, vemos todos esos ejemplos cuando hombres y mujeres, cuando el Señor estaba aplicando, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Todos esos ejemplos. Gente que procede, es gente que sencillamente dice, yo no puedo hacer crecer esta fe. Acude al Señor, acudimos al Señor, aumentanos la fe. A partir de ahí, ¿ok? Bien, entonces, la convicción en torno al cielo es muy importante. Es a partir de la fe, a partir de la certeza de lo que dice la palabra de Dios, de lo que se espera, de lo que aún todavía no vemos, pero lo creemos. Aún no vemos el cielo, pero lo veremos, amén. Pero aquí podemos ver cosas que el Señor quiere operar con nosotros mediante
la fe en Cristo Jesús, mediante su poder. Podemos ver muchas cosas también. Bien, y entonces vamos a Lucas capítulo 23, 43. Un ejemplo que me fascina también, creo que ustedes también, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz junto a dos malhechores. Lucas capítulo 23, los versículos del 38 al 43. Lucas capítulo 23, los versículos 38 al 43. Esta historia tiene mucha luz de Dios. Amén. Hay tanto que se ha dicho de cómo ir al cielo, cómo llegar al cielo, cómo ganarse el cielo. Tanto se ha dicho, ¿verdad? Tanta enseñanza errónea. Pero aquí está de una manera, con un ejemplo clarísimo. Véalo usted. Dice a partir del versículo 38, había sobre él, o sea, sobre él, ¿quién es? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es Rey de los judíos. En el contexto histórico, esos eran los tres idiomas básicos que se hablaban en Israel en ese entonces. Habían otros idiomas, pero en su mayoría conocían el idioma griego, latino y hebreo de aquel entonces. Versículo 39. Y uno de los malhechores, subraye la palabra malhechor, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bien. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Subrayo condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Subraye, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. O sea, ¿quién es este? Jesús, amén. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: ¿quién? Uno de los malhechores: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta. Cuando este malhechor le dice, le pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gracias, hermana, por leerlo. Voy a leerlo de nuevo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Cuando vemos esta historia, esta enseñanza, nos preguntamos: ¿qué hay que hacer entonces para ir al paraíso? Creer. ¿Y cómo creo? Esto es importante. Amén. Fe. Bien. Fe es lo que el Señor me dice. Tengo que tener convicción. Convicción. Y nace una convicción que es la convicción del pecador. Que eso lo da Dios. Vemos al malhechor. Los dos casos. Los dos. Uno dice, ¿cómo le dice al otro? Reprende al otro. Dice en el verso 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Este malhechor, número uno, reconoce que está condenado 2 veces por sus actos,
por sus hechos criminales, está condenado por la justicia del hombre, por la corte o Sanedrín de aquel entonces, ¿ok? Está condenado, ¿ok? Pero esto va más allá, a la profundidad, porque él está pensando en un reino venidero, ¿ok? Un reino después de la muerte. Eso, hermano, un reino después de la muerte. Cuando él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él está reconociendo la condenación más importante, que sus pecados, espiritualmente, por sus pecados, está condenado, separado del Señor. Esa es la base. Y él reconoce, porque por causa del pecado, por cuanto el pecado entró al mundo, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Él reconoce, Señor, por causa de mis hechos. Cuando él dice, por mis hechos, estoy condenado. O sea, por mis pecados, estoy condenado. Le dice al Señor ahí, al lado, porque estaba un malhechor acá, Jesús en el centro, por lo que veo, por la descripción, ¿verdad? Y el otro, al otro malhechor a la izquierda. Él está reconociendo bien claro, eso ahí es donde encontramos el arrepentimiento. Cuando él reconoce que está condenado, está separado de Dios, pero su salvación está tan cerca que está a la par siendo crucificado. El otro, su salvación está tan cerca y está también a la par y está siendo crucificado por ambos, pero el otro no reconoce. Vio a Jesús de otra manera. ¿Cómo lo ve? Obsérvelo, estúdielo por favor, como el mundo ve a Jesús hoy en día, no como debe verse, ¿ok? Para ser salvos. Dice, y uno de los malhechores estaban colgados, me injuriaban. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaban, o sea, insultaba al Señor, diciendo, si tú, o en otras palabras, lo cuestionaba, si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Intercede por el otro también, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve? ¿Qué opina de usted? ¿Cómo este malhechor está viendo a Jesús aquí, el Señor? A diferencia del otro que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que reconoce que es culpable, que reconoce que sus hechos, sí, y lo cuestiona, no reconoce que ese es el Hijo de Dios, amén, ¿no? Y lo injuria, se burla, ¿verdad? Lo rechaza, porque él quería también alguien que le salvara, alguien terrenal, que le salvara de la condena aquí terrenal que tenía. Ajá. Él estaba pensando en un reino terrenal. Este hombre malhechor estaba pensando en un reino terrenal, con justicia terrenal. Y en ese entonces el reino que estaba ahí era el Imperio Romano. El Imperio Romano lo había juzgado y lo había crucificado. Y iba a morir, este malhechor también. De la muerte física. Ajá. Y quería salvarse de la muerte física. ¿Cuántas personas quieren salvarse de la muerte física? Nada más. O de una enfermedad. Y ya. Sí, exacto. Y ya, y piden a Dios incluso. Si tú eres Dios, sáname. Y de repente, tienen una sanidad, pero no, si te vi, le dicen a Dios, si te vi, no me acuerdo jamás. Esas personas nunca fueron salvas. Buscaron a Dios para que le hiciera un favor y le hiciera favores, pero nunca el favor eterno, vivir en el reino eterno. Y para eso es necesario lo que dice el segundo malhechor, que dice que si se arrepiente. Dice, yo reconozco que soy un malhechor, yo reconozco que mis hechos han sido malos, o sea que mi pecado me ha separado de ti. Y se arrepiente ahí. Y Jesús ve ese arrepentimiento. Jesús tiene el poder de ver el arrepentimiento. ¿De quién se arrepiente, verdad? Y busca a Él y acude a Él y le pide perdón. Y pidió perdón. ¿Qué hizo? Se volvió en busca del perdón entonces. Se volvió en busca del Señor Jesús. Su condición espiritual era condenado eternamente por causa del pecado, separado por causa del pecado y culpable eternamente por causa del pecado que todo hombre y mujer lleva en su vida, y que puede ser solo Cristo lo puede hacer libre
a todo aquel que acude a él como ese malhechor. Ahora, no sé si tiene alguna pregunta usted acá, pero le mencionó el paraíso, ¿verdad? ¿Dónde iba a pasar con él? El paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Donde queremos estar todos. Ajá. ¿Y dónde está el paraíso? Se supone que en el cielo, ¿no? Pero Sí, está bien, hermano. otros dicen que en la tierra, debajo de la tierra. En la Ah, cuando Jesús bajó, descendió, ¿verdad? Sí, algunos piensan que fue cuando él descendió, pero acá ya después de que Jesús resucita, y bueno, y le dice claramente, no, incluso antes de que resucite, porque esto estaba ahí juntamente a la cruz con los dos malhechores, ¿verdad? Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, bueno, también recordemos que Jesús resucita y desciende, también. Fue a los, sí, por eso es que se dice que el infierno está Ajá. bajo la tierra, porque Jesús fue. Exacto, él fue a dar testimonio cuando él resucita. Y luego no se queda ahí. Subió. Y eso lo hizo en ¿qué? Es que humanamente nosotros creemos que necesitó tanto tiempo, ¿verdad? No lo hizo. Por eso es que está pensando y le dice, ¿cómo le dice a cuándo estaría el otro con él? Hoy mismo. Sí, hoy mismo. Es que también él es Dios. Entonces, hoy mismo. Entonces vemos que ya el paraíso está en Se lo llevó con él. En el cielo. el cielo. Cielo llegó con él. Bien, entonces muy bien. Ahora vamos al tema del cielo. Entonces nuestras convicciones en torno al cielo las encontramos dadas por la palabra de Dios. Amén. Así. Y entonces vámonos a Apocalipsis. Bueno, primero la palabra paraíso. Traigo unas definiciones aquí de la palabra paraíso. Ok. En el versículo 43 es cuando el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Coincidimos claramente que el paraíso está en el cielo. El cielo es un lugar amplio. Ahora, la Biblia habla de tres cielos. Tres cielos. El que vemos, donde están las nubes, donde vuelan las aves, ¿verdad? Luego hay un segundo cielo, que es donde están todas las estrellas, la luna, el sol, los astros, que en parte podemos ver ese, ¿verdad? Una mínima parte de lo que vemos, porque eso no tiene, es infinito, ¿verdad? Y luego, más allá de ese segundo cielo, está el tercer cielo, que no lo podemos ver hasta que el Señor nos lleve allá, amén. Está por encima de eso, y ahí es donde habita Dios, en el tercer cielo, ¿verdad? Ok, ahora, definiciones acerca del paraíso. Jesús declaró, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. La palabra que Jesús usó para paraíso es paradeisos. ¿Ok? Paradeisos. Que significa, esto es en griego, que significa un parque. Es decir, específicamente un Edén, un lugar de felicidad futura, paraíso. ¿Ok? Traigo varias definiciones aquí. Paradeisos es la palabra griega tomada de la palabra hebrea pardes. Ahora, no lo confundamos. En hebreo es paradeisos, perdón, en griego paradeisos. En hebreo es pardes. La Biblia fue traducida de ambos idiomas, amén, al español, del griego es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento del hebreo, correctamente. Gracias, hermano pastor. Entonces, de la palabra hebrea pardes, que significa un parque. Esta es una definición tomada de la concordancia, haciendo publicidad, aunque ya tiene mucha antigüedad, de la concordancia de Strong. Un parque o bosque o huerta. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en paraísos, no en nepele, que es en griego para las nubes, o sea, no en este primer cielo, no en el tercero. ¿Ok? El punto es que Jesús escogió y utilizó la palabra para un parque, no cualquier parque, sino el paraíso de Dios. Porque si a nuestra mente natural, un parque, probablemente, conozco tantos parques, algunos son muy aburridos. Sí. No, esto es algo impresionante. Ya cuando estudiamos el paraíso en el cielo, vamos a ver muchas cosas aquí en la Biblia, cómo lo describe. Entonces, el paraíso, estamos claros que el paraíso está en el cielo. Y el cielo es un lugar inmenso, ahí donde está Dios. ¿Ok? Ahora,
Veamos Apocalipsis 2.7. Apocalipsis capítulo 2.7. ¿Ok? Ajá. Apocalipsis 2.7. Es que me la corre un poco el viento aquí. Por favor. El que tiene oído, oiga. Ajá. El Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está. ¿Dónde está el árbol de la vida? Ajá. Está en medio del paraíso de Dios. ¿Y quiénes van a entrar ahí? ¿O han entrado? Bajar los escogidos por Dios, o entraremos. Y le dice a las iglesias, ponle cuidado a la importancia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso la iglesia del Señor es la portadora del mensaje de la palabra de Dios. ¿Ok? Que va acompañada con el poder del Espíritu Santo. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. ¿Y quiénes son los que vencen? Cuando estudiamos Apocalipsis, los que han vencido son los que se han arrepentido y han vencido en la sangre de Jesús, en la sangre del Cordero, que han sido limpiados o comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él derramó una vez y para siempre con su sacrificio. Entonces, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Y le dice, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, en el cielo hay actividad. Mucho. Y mucha. Dice, le daré de comer. Ok. Ahora, pero vamos a seguir avanzando en el estudio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ajá. Ah, lo que sigue ahí. Sí, que va a tener un nombre nuevo. No quiere decir. Ajá, que eso es lo que vimos la semana antepasada de los inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y ese es hay un nuevo nombre. Hermana, lo Yo sabremos. sabía, pero no lo había Ajá. Bueno, eso es una promesa. Jesús dijo, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10. Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Ajá. Bien, vamos a leerlo, por favor. Mateo 4:10, ¿verdad? Sí, Lo correcto. leo. Por favor, hermana Aure. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien. Satanás, clarísimamente le dice el Señor a Satanás, solo vete. Autoridad, ¿verdad? Sí, váyase. Sí, así dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Escrito qué? ¿Dónde está? En la palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene autoridad. Toda persona que esté peleado con la Biblia, la palabra de Dios, está rechazando abiertamente la autoridad de Dios. Está autorizando todo gobierno de Dios, todo reino de Dios. Con la palabra que no defendemos. Gracias, Señor. Tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y no dejar que el enemigo, porque la palabra de Dios es considerada de muchas maneras, como martillo, como semilla, como agua, ¿qué más? O como lluvia, como espada, como escudo, de tantas maneras. Y no dejar porque una de las cosas, vea como Satanás trató de hacerlo con el Señor.
una de las cosas es no dejar que Satanás, recuerden la palabra del sembrador, o las preocupaciones nos roben la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas, creo que está en Mateo capítulo 13, no recuerdo bien, la palabra del sembrador, si me ayudan con esto, uno de los grandes problemas que hoy en día a los cristianos, a la iglesia, Sí, está en el 13. en el 13 es verdad, ahí vienen los diferentes tipos de tierras, o que es corazones, ¿verdad? Palabra De de personas. sembrador. Correcto, léala por favor, y donde dice que las ¿Cuál? preocupaciones, Todas. no, todo donde dice que las preocupaciones ahogan. ¿Dónde está ahí las preocupaciones? No, 13:7. Porque usted puede ser muy estudioso de la palabra del Señor. Y aparte cayó entre espigas y las semillas crecieron y la ahogaron, pero aparte cayó en buena tierra y dio frutos al 100, cual 60 y cual 30 por uno. Ahí está. Entonces, gracias por esto. Y a Dios primeramente. Porque aún los que que meditamos mucho en la palabra de Dios, debemos de tener bien claro y mucho cuidado con las preocupaciones. O sea, nuestros afanes, preocupaciones, nuestros afanes, por dónde vamos. Intente uno un mes, por lo menos, y métase en preocupaciones y afanes y no estudie la Biblia. No se congregue. Hasta versículos que se sabía de memoria probablemente se le olvidaron ya. ¿Qué pasó ahí? Satanás utilizó esa preocupación, ese afán y los quitó. Robó la semilla. Entonces, ser constante en la palabra del Señor. Ser constante. Utilizar el medio, la iglesia, el Espíritu Santo. Ahí dice, el Espíritu y la iglesia, por eso en Apocalipsis dice, ven Señor, trabajamos en conjunto. Toda iglesia del Señor trabaja en conjunto, predicando la sana enseñanza, o sea, la palabra, y el Espíritu Santo ahí está al lado, trabajando y operando. Amén. Eso es bien importante. ¿Ok? Ahora, ya casi vamos a ir concluyendo esta primera parte para seguir después en el otro domingo. Es interesante notar que Jesús no dijo alabar y servir. Bueno, sí dijo, pero es interesante esto. Incluso un breve examen de la palabra alabanza en la Biblia, él no dijo eso, sino dijo, adorarás, ¿verdad? Dijo así, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le digo, todo esto cuando Satanás le tentó al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Bien, entonces, cuando servimos al Señor conforme a su voluntad, estamos adorando al Señor, amén. Pero va a existir la tentación, el ofrecimiento. Te voy a dar todo esto. O sea, a veces puede ser, te daré un mejor carro, te daré una mejor casa más grande, o sea, un mejor empleo, pero tienes que matarte trabajando. A un sábado, de lunes a domingo, tienes que trabajar 12, 14 horas. Llegarás cansado a la casa, tendrás un mejor salario, pero llegarás cansado a la casa y no tendrás tiempo para el Señor. Y cuando hay tiempo para el Señor es cuando pasamos con su palabra. ¿Qué padre no se comunica a través de la palabra? Si aún nosotros como padres terrenales, ¿qué usamos? Palabra para comunicarnos con nuestros hijos. Amén. Es lo mismo que hace nuestro Padre Celestial. Usa su palabra, que es la Biblia. Y los afanes. Y hoy vivimos en un mundo lleno de afanes. Es impresionante. Miren, les voy a contar algo. 7 años pasé en un seminario bautista. Una vez que recibí el llamado del Señor, recién convertido, pasé 7 años estudiando las principales doctrinas de la palabra del Señor. Conmigo estuvieron muchísimas personas, hombres y mujeres,
Habían personas que se sacaban en los exámenes, se sacaban 100 corridos. Yo a veces un 8, un 9, y de vez en cuando me sacaba un 100 corridos cuando se les hacían los exámenes. Muchos de ellos están, todavía gracias al Señor como yo lo estoy, pero una gran cantidad están fuera totalmente de la voluntad de Dios. Sí, totalmente fuera. No están congregándose, andan en sus cosas, en el mundo. Algunos de ellos tienen empresas, sus empresas han crecido, pero ya su familia la han perdido. No están sirviendo al Señor, están adorando las riquezas de este mundo. Es la misma vieja propuesta del diablo. Y Jesús nos da el ejemplo cómo vencerlo. Amén. Cómo vencerlo. Bien, ahora vamos ya al último que creo. Sí. Ahora, la Escritura es clara que serviremos a Dios en el cielo. A ver, mira qué bonito. Gloria a Dios. La Escritura, o sea, la palabra de Dios, y nos vamos a quedar con este texto acá. ¿Cuál? Ajá. Es Apocalipsis 22:3. Para los que creen que, como yo hace unos 25 años creía que el cielo era aburrido, que tenía que ganármelo, y si llegaba allá era muy aburrido, porque era solo estar ahí, como por la imagen esa que me mostraban. Y no, serviremos al Señor en el cielo, lo adoraremos. Pero es importante servirle acá mientras Él nos llame. Amén. 22. Y eso es una, sí, correcto, sí. Eso es una convicción que debemos de tener. Y ahora que la escuchamos en la palabra de Dios, como dice nuestra hermana, sí, es claro, aquí está. Ya está la convicción puesta en nuestra hermana. Ya sabe. Ahora, a partir de hoy sabe que ahí le va a servir al Señor. Imagínense. Y si no le servimos ni acá. ¿Qué está pasando? ¿Soy o no soy? Todo cristiana, perdonado, redimido con la sangre del Cordero, nacido de nuevo, arrepentido, que le pidió al Señor perdón porque era pecador, sanado, salvado, liberado, sacado de la cautividad del pecado, de la cárcel de la culpabilidad eterna, debería estar sirviendo al Señor. Ya sea lo que no sea, tal vez no tiempo completo. No todos son llamados a servir a tiempo completo, pero sí servirle en la oración, servirle con las ofrendas, con los diezmos, muchas formas, correcto, ir a orar a una casa, llevar el evangelio, presentar el evangelio a un amigo, una vecina, o a alguien que le pidió ore por mí, repartir. Bueno, no soy muy de acuerdo con repartir solo tratados y dejarlos así. Si usted reparte tratados de mensaje de salvación, entréguelos, pero de seguimiento, está bien, para ver si aquella persona dice, no, está bien con que me lo deje. Y si dice que no, pero si le dice sí, a los días que pasa y le dice, lo leyó, le interesó, ¿qué le interesó? Y a lo mejor dice, ¿usted le gustaría estudiar más? Y dice, bueno, soy para ayudarle. Pero hay que dar seguimiento, otros le van a decir que no. ¿Entiende? Hay diversidad de formas de servir al Señor con los dones que el Señor le ha dado, ¿verdad? Pero vea, el cielo no será nunca aburrido. Más bien la vida aquí en la tierra, yo lo que he disfrutado es servir al Señor, pero lo demás para mí ha sido aburrido aquí en la tierra. Es agotadora. Cansado. ¿Sí? Muchas veces le he servido al Señor en una predicación antes, donde yo le he dicho, Señor, no quiero ir porque estoy cansado, no tengo fuerza. No voy, le he dicho. Le digo, pero el anhelo de predicar su palabra me vence. Y le digo, Señor, perdóname, dame fuerzas. El día que me dormí estaba muy cansado en la oración. Quería estar ahí. No, pero oí una voz que me dijo, no, José, está dormido. Marcelo. Yo estaba agotado. Otro hubiera dicho, ¿para qué? Ahí estuve. Y fue el día, una de las oraciones más bendecidas que con ustedes oramos juntos. ¿Verdad? Pero vea qué hermoso lo que dice el Señor en Apocalipsis 22:3. La llamaba y dice, aquí está. Ella recibe una convicción el día de hoy en su palabra. ¿Cómo? Porque dice así.
¿A dónde está? Apocalipsis 22:3. Yo leo, hermano. Por favor. Y no habrá más maldición en el trono de Dios ni en el cordero. Estará en ese infierno de su y verá su rostro de su nombre y estará en su presencia. ¡Qué buena noticia! Gracias, hermana. Amén, estaremos adorándole, sirviéndole. Quiero leerlo acá para que los demás lo escuchen cuando subamos el... Así sí me quiero ya. Ok. Y no habrá más maldición. O sea, no habrá más maldición. La tierra hay demasiada maldición. Ok. Nosotros éramos malditos, pero el Señor nos sacó de la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no habrá maldición en el cielo, amén. Y el trono de Dios y del Cordero está en ella. Y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán eternamente, por siempre. Le serviremos al Señor. Nada que el cielo es un parque aburrido o un lugar aburrido. Que nuestra mente no nos puede imaginar, entonces Sí, nuestra mente no, así es, hermano. es finita, No. no se abre para lo infinito y lo eterno. Amén. Y hoy tenemos esto, es real, porque la palabra del Señor nos enseña, amén, que vamos a estar ahí sirviéndole por toda la eternidad, adorándole, activos. Aquí la vida es aburrida. No estoy deprimido, confi. Ahí yo les voy a tocar la moral, Qué bonito, ¿ah? De llegar a oír la voz de nuestra hermana Marcela. Ese me da. No, José, se durmió. No, ahí sí no va a estar dormido, hermana. Ni voy a estar cansado. Don Víctor, sí. Pero es que clama ya una doctora y una puntita. Y se durmieron. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, una convicción más aquí. ¿De qué vamos a estar haciendo en el cielo, en el paraíso? Recuerda, el paraíso está en el cielo, categóricamente. El cielo es enorme, es infinito. ¿Cuántas cosas habrá? Ahí habita el Señor. Amén. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo está trabajando aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la Escritura, el Espíritu Santo. Amén. Pero serviremos eternamente al Señor. Y exactamente. Hay algo así, un canto dice eternamente y para siempre. Esta es una convicción que procede de la palabra del Señor que el Señor nos ha dado. ¿Saben que hay un pasaje? Y se lo voy a dejar que ahorita no me recuerdo bien, pero fue un pasaje que a mí me cautivó, me impactó, que dijo Daniel, el profeta. Y los entendidos, no me acuerdo ahorita el capítulo, búsquenlo. Y cuando el recién convertido yo leí el profeta Daniel y dice un pasaje, y los entendidos brillarán a perpetuidad, y lo que enseñan resplandecerá la justicia, algo así es. Y yo dije, quiero eso, Señor, enseñar. Y es que ya el Señor me lo había dado, porque el anhelo estaba, lo que hizo la palabra fue que me lo despertó. Amén. Enseñar. Y eso es, yo sé por qué, a perpetuidad. Todo lo que hagan la palabra del Señor enseñando, nada cae. Nada se pierde. Solamente los que rechazan el mensaje del Señor se lo pierden. Pero los que aceptan el mensaje del Señor de salvación, ¿qué? Estarán perfectamente en el paraíso con el Señor. Amén. Y ahí estaremos. Que el Señor me lo continúe diciendo. Muchas gracias. Amén.